Génesis capítulo 3, del 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comeréis? Y el hombre respondió: la mujer que me dices por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra que ha sido leída y que ahora va a ser expuesta en la mañana de hoy. Gracias por tu amor, gracias por tu infinita misericordia. Úsame como un portavoz, como un canal de bendición. Habla tú a través de mí. Prepara también la mente y el corazón de mis hermanos para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos frente a un relato muy importante. Y esto establece las bases para un entendimiento del plan de redención. Establece las bases para entender cuál es nuestra condición caída y por qué el hombre está como está y qué fue lo que pasó con la raza humana. Cuando nosotros estudiamos el libro de Génesis, nos damos cuenta que es el libro que nos habla del origen, de los orígenes, del principio, cómo era todo, cómo fue todo desde el principio. Ahora, cuando llegamos al capítulo 2, versículo 17, encontramos allí un mandamiento positivo que Dios le da al hombre, estando en el huerto del Edén. Dios le dice al hombre: de todos los árboles del huerto pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto los teólogos lo han llamado el pacto de obras. ¿Por qué? Porque en esta relación en la que Dios establece con Adán, es una relación representativa en donde Adán
es puesto como cabeza federal de toda la raza humana. La obediencia de Adán va a ser la obediencia de su posteridad. La desobediencia de Adán va a ser también la desobediencia de su posteridad. Es decir, tanto la obediencia como la desobediencia van a afectar a la raza humana. Si obedece, va a ser afectada de manera positiva, pero si desobedece, va a ser afectada de manera negativa. Ahora, ¿por qué llamamos pacto de obra? Se llama pacto de obras porque de la obediencia o de lo que Adán haga va a depender su vida, y no solamente su vida, sino la vida de su posteridad. Por eso se llama pacto de obra. En la Biblia vamos a encontrar unos pactos que son de gracia, porque no dependen de lo que haga el hombre, sino que dependen exclusivamente de Dios. Pero en esta ocasión encontramos el primer pacto en la Biblia, el cual explícitamente no aparece la palabra pacto, pero están todas las estipulaciones, las demandas, lo que concierne a un pacto. Está allí el árbol, la señal, está allí un mandamiento, obedecer, está también las consecuencias, el castigo por la desobediencia, la muerte, y está allí la relación, ¿sí? Y la representación del hombre como cabeza federal de toda la raza humana. Allí en el capítulo 2, versículo 17, encontramos ese pacto. Pero la paz de Adán no duró mucho al ser interrumpida por una serpiente. Y eso es lo que encontramos en el capítulo 3, en donde encontramos esa conversación en la que Eva conversa con una serpiente. Y nos preguntamos cómo era esta serpiente. Bueno, esta serpiente era una serpiente, como son las serpientes. Es importante también que entendamos que esa serpiente estaba representando a Satanás, o de alguna manera es tipológicamente Satanás, y que esta serpiente, dicho de otra manera, estaba poseída por Satanás, y por esta razón pudo conversar con Eva y pudo entablar esta conversación. Satanás, haciendo uso de la astucia de la serpiente y de su propia astucia, ahora conversa con Eva de una manera tentadora y empieza a refutar y a distorsionar el mandamiento que Dios le había dado a Adán. Y de esta manera, al distorsionar el mandamiento, crea en Eva un deseo de codicia. Y entonces ve que el árbol es codiciable y agradable a los ojos y bueno para comer. Y ella come y da también a su marido. Y de esta manera cae. Es decir, entra el pecado. El hombre cae de su estado original en que fueron creados. En un estado original que era un estado de justicia, de santidad. El hombre fue creado perfecto, recto, inclinado hacia el bien. Pero estaban en una condición en la cual podían caer, porque esa era la prueba. La prueba era el árbol, y al comer del fruto podían caer de su estado en que fueron creados. Ahora, Juan en Apocalipsis hace la conexión entre Génesis capítulo 3 y el castigo para Satanás. Él dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Apocalipsis 22. Aquí queda claro que allá en el huerto del Edén, quien estaba tentando
a Eva y a Adán no era simplemente una serpiente, sino que era, entre otras cosas, el mismo Satanás valiéndose de la serpiente. Ahora, al ceder a la astucia del tentador, el cual vino con engaño por medio de una serpiente, Satanás usó de su astucia, dice que era un animal astuto más que todos los animales que Jehová Dios había hecho. Él la usó como el instrumento para llevar a cabo su plan macabro y de esta manera seducir a la mujer para que comiera del fruto que Dios les había prohibido. De inmediato entró el pecado y como consecuencia la muerte. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dicho, capítulo 2, versículo 17, el día que de él comieres, ciertamente morirás. De inmediatamente la sentencia recaía sobre el hombre. Ahora, el hombre no murió de inmediato, allí cayó, pero sí se cumplió la sentencia porque su cuerpo empezó a corromperse y posteriormente Adán murió, Eva murió y todos los hijos de Adán nacen y mueren. Y no solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. Cuando el hombre comió del fruto que Dios le había prohibido, murieron espiritualmente. Y esta consecuencia del pecado, de la caída del hombre, afectó a toda la raza humana. Y por eso todos los hombres, los hijos de Adán, nacen en pecado. Heredan la corrupción moral en la que quedó sujeto el hombre desde la caída. Esa corrupción moral se conoce como el pecado original. Cuando los teólogos hablan del pecado original, no están hablando del pecado de Adán. Están hablando de las consecuencias del primer pecado. En maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. Es decir, que el hombre nace en una naturaleza caída, pecaminosa, su corazón está inclinado hacia la maldad, su voluntad ha quedado cautiva o sujeta al pecado. De tal manera que la desobediencia de Adán fue imputada a toda la raza humana. Pero al ser Adán representante de la raza humana, no solamente la Biblia nos habla de un representante, la Biblia nos habla de un segundo representante, un segundo Adán. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 5, a partir del 12. Encontramos allí al segundo Adán, el cual también es nuestro representante. Y así como en Adán, nosotros heredamos el pecado y la muerte, en Cristo heredamos la justicia. Así como en Adán morimos, en Cristo somos justificados por medio de la fe. Hoy veremos la segunda parte entonces de la caída del hombre. ¿Qué pasó con el hombre después que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal? Y nos hacemos una pregunta: ¿por qué hay muerte? La respuesta: porque hay pecado. La paga del pecado es la muerte. ¿Y por qué hay pecado? Nacemos pecadores. Salmo 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. Somos pecadores por naturaleza. El árbol malo da frutos malos. El hombre está corrompido desde la raíz. Ahora, quisiera llamar vuestra atención con una frase del famoso teólogo R.C. Sproul.
una imagen destrozada. Después de la caída, la imagen del hombre, la imagen de Dios en el hombre fue destrozada y desfigurada a tal punto que ya el hombre no soporta oír la voz de Dios. El hombre ahora se convierte en un fugitivo. Dios entonces le pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? Y esta es la pregunta más importante en la mañana de hoy. Esta es la pregunta que Dios le hace al hombre y nos hace a nosotros. Génesis capítulo 3 del 7 al 14. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y cosieron. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué significa que los ojos se abrieron? ¿Qué significa que ahora ellos vieron? ¿Acaso Adán y Eva no veían antes de la caída? Claro que sí. Pero al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, conocieron el pecado por experiencia personal. Ahora, ¿será que el hombre no podía conocer el bien y el mal sin comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Sí. Adán y Eva, allí en el huerto del Edén, estaban en un periodo de prueba. La prueba era temporal. Así como la prueba o la tentación de Jesús fue temporal, la prueba a la que estaba sujeto Adán y Eva era temporal. Ellos podían alcanzar el conocimiento del bien y del mal desde una perspectiva de justicia y de santidad, así como Dios conoce el bien y el mal. Pero Dios no experimenta el pecado. Él no hace pecado. Él es justo y santo. Pero ahora el hombre, después de la caída, por quebrantar el mandamiento que Dios le había dado, conocieron el pecado por experiencia personal. Y ahora se dan cuenta que están desnudos. Conocieron que habían caído. Experimentaron la vergüenza, la inocencia en la que habían sido creados, se había interrumpido por una desobediencia al mandamiento que Dios le había dado. Hablamos de la inocencia a ese estado en que Adán fue creado, en donde Adán no tenía la experiencia del pecado. No significa que Adán no tenía un entendimiento avanzado, no significa que Adán no tuviera un conocimiento profundo. Claro que sí, Adán era un hombre muy inteligente, sabio, podía darle nombre a los animales, podía hablar con Dios, tenía un conocimiento muy profundo de todas las cosas, excepto del pecado. Al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, él conoció el pecado por experiencia, y a eso se conoce como la conciencia. Fueron abiertos los ojos.
al ver su vergüenza, ellos vieron su miseria a la que habían sido llevados. Ellos tuvieron el conocimiento del bien y del mal. El hombre podía tener el conocimiento del bien si obedecía, si guardaba el mandamiento. Pero ellos optaron por un atajo. Lo que la serpiente les presentó fue un atajo. Bueno, ustedes ahora van a conocer el bien y el mal. No solamente van a conocer el bien y el mal, sino que van a ser como Dios. Van a ser como dioses. Pero eso fue un engaño, porque al comer del árbol, ellos cayeron de su estado en que fueron creados y quedaron sujetos a la miseria, a la vergüenza. Experimentaron su propia desgracia. Sus ojos se abrieron para ver su vergüenza. El hombre antes de la caída estaba cubierto con un manto de santidad, de justicia, pero después de la caída queda desprovisto de aquella vestidura de justicia y de santidad. Y ahora se ven a sí mismos inmundos, desnudos, sucios, no dignos de una relación con Dios. Y en aras de cubrir su vergüenza, se hacen delantales de hojas de higuera. Pero esto es inútil, ya que el problema era mucho más grave y no se podía tapar simplemente con una hoja de higuera. La caída había sido estrepitosa, ya que había creado una brecha entre el hombre y Dios. Ahora estaban muertos espiritualmente, habían experimentado su propia miseria y desgracia. Se ven a sí mismos culpables y dignos del juicio de la ira de Dios. Por eso se esconden. El pecado separa al hombre de Dios. Ahora el hombre está fugitivo, se esconde entre los árboles y trata de evadir, de ocultarse de la presencia de Dios. Dios se paseaba en el huerto todos los días y como de costumbre había venido a ver al hombre, y ahora el hombre está escondido porque no soporta ver el rostro de Dios. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos separa de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Adán y Eva estaban avergonzados, estaban escondidos entre los árboles del huerto. Y Dios le dice al hombre, nótese que Dios llama al hombre: ¿dónde estás tú? Esta es una pregunta muy importante. No es que Dios no supiera dónde estaba Adán. No, claro que Dios sabe dónde estaba. Dios sabía perfectamente también lo que habían hecho, pero Dios le buscaba de manera benevolente. Él quería tener comunión con el hombre a través de una reconciliación, y por eso le hace esta pregunta: ¿dónde estás tú?
Dios todo lo conoce, Él es omnipotente, todo lo sabe. Así lo expresa el salmista, Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? No podemos huir de Dios. ¿A dónde? No hay lugar en donde podamos huir de Dios. Recordemos a Jonás, trató de huir, Dios lo encontró y lo llevó allá donde Dios le había mandado. Si subiéremos a lo alto, ahí está. Si bajaremos a lo profundo, ahí está. A lo ancho, al norte, al sur, ahí está. No podemos simplemente escondernos de Dios. Dios estaba buscando al hombre para una reconciliación. Buscaba que el hombre reconociera su pecado y se arrepintiera. Pero desde la caída el hombre nunca busca a Dios. Nunca. Dios tiene que buscar al hombre. Dios tiene que ir al encuentro del hombre. Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitare en el día postrero. Ninguno es ninguno. Nadie, absolutamente. Pero el hombre tampoco quiere venir. Y eso es lo que leemos en Juan capítulo 5, versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El hombre está muerto totalmente, como lo dice Efesios capítulo 2, muerto espiritual y ahora no quiere venir. No puede, pero tampoco quiere. Esto es precisamente lo que se conoce como el pecado original. Esa condición en la cual nosotros quedamos después de la caída, con la cual nacemos espiritualmente muertos, moralmente corruptos hasta la médula. El hombre después de la caída es radicalmente pecaminoso. Su voluntad está inclinada hacia el pecado, hacia la maldad. Su voluntad se inclina en una sola dirección, el pecado. Después de la caída el hombre no quiere acercarse a Dios. Pero Dios sigue llamando al hombre. Dios sigue buscando al hombre para una reconciliación con Él. Y allí es donde nos hacemos la pregunta, ¿quién busca a quién? No es que el hombre busque a Dios, sino que Dios busca al hombre. En Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre no acepta su pecado y se excusa. No solamente se esconde, sino que se excusa. Adán y Eva no reconocieron su pecado, sino que se escondieron y se excusaron de Dios. Adán acusa a Eva y Eva acusa a la serpiente. Entonces Dios le dice a Adán, ¿qué has hecho? Y Adán responde, la mujer que me diste me engañó. Adán le transfiere la culpa a Eva, pero en última instancia Adán le transfiere la culpa a Dios, porque Adán lo que está diciendo es, esa mujer que tú me diste es la que me hizo caer. En otras palabras, tú eres culpable porque tú me la diste. Adán no está reconociendo su culpa, su responsabilidad. Él está agravando el problema ahora y está tratando de echarle la culpa a Dios. Pero Dios no es culpable de nuestra desgracia. Él no es pecador. No. Nosotros
somos los culpables. Adán cayó siendo responsable del mandamiento que Dios le había dado. Pero Eva dice, la serpiente me engañó. Cuando Dios le pregunta a Eva, ¿qué hiciste? Ella responde, la serpiente me engañó. En vez de reconocer su pecado, en vez de reconocer y decir, sí, Señor, pecamos, quebrantamos el mandamiento, nos arrepentimos, ellos están buscando culpables, ellos se excusan. Ambos eran culpables delante de Dios. Adán debía cuidar de Eva y transmitirle con fidelidad el mandamiento que Dios le había dado. Él debía protegerla por ser la cabeza. En la tentación no solo vemos la rebelión, sino que también Eva había usurpado la autoridad de Adán. Ahora Eva había actuado en independencia de Adán y había tomado una decisión sola, sin consultarla con su marido. Ella decidió comer del fruto. Pero no solamente comió ella, sino que dio también a su marido. Y Adán también comió, siendo el responsable y conociendo el mandamiento. Él comió. Él optó por obedecer o por agradar más bien a su mujer y desagradar a Dios. Rebelarse contra Dios. Ellos entonces cayeron de ese estado de gracia en que fueron creados. Y aquí vemos el primer problema cuando los roles se invierten. Dios le ha dado un rol al hombre y a la mujer, pero cuando se invierten estos roles hay problema. Y más adelante el apóstol Pablo va a tratar sobre este tema. Pero eso específicamente se ve en el versículo, en Génesis capítulo 3, versículo 16 y lo que el apóstol Pablo trata, pero no lo vamos a tratar en la mañana de hoy. Ahora, estamos viendo entonces que el hombre cayó de su estado de gracia en que fue creado. Satanás se aprovechó de la fragilidad de la mujer y de esta manera hace caer también al hombre. Ambos comen del fruto de la ciencia del bien y del mal. Ellos quebrantaron el mandamiento, infringieron la ley y cayeron. Y estando en esa condición, entonces Dios les sigue llamando a cuentas. Vengan hijos, vengan a cuentas. Arreglemos esta situación. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios siempre está abierto para la reconciliación. El problema es el hombre que no quiere venir a Él. El problema es el hombre que no quiere la reconciliación. No quiere. Se rehúsa a venir a Dios. Y en vez de venir, se aleja, entregándose a los placeres y a los deleites de este mundo. Ahora miremos el versículo 14. ¿Cuál fue la primera maldición que Dios pronunció después de la caída? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
El texto 14 vemos la primera maldición, la cual recae sobre la serpiente. La serpiente es este animal, el cual era uno de los animales que Dios había hecho, y no sabemos exactamente cómo era, si tenía alas, si tenía patas. Lo que sí sabemos es que era un animal. Pero Satanás había poseído este animal y ahora había tentado a la mujer. Ahora entonces la maldición va sobre el animal y va también sobre Satanás. En primera instancia, ahora Dios castiga a la serpiente: sobre tu pecho andarás y polvo comerás o lamerás el polvo. La serpiente tiene que arrastrarse por la tierra para sobrevivir. Pero en segunda instancia, esto se refiere a la maldición al mismo Satanás y a la humillación que Dios le daría a Satanás por siempre. Esto es, en un sentido tipológico, habla del castigo para Satanás. La serpiente antigua, la expresión polvo, se refiere a la humillación extrema. Así lo expresa también el Salmo 44, 25. Porque nuestras almas están agobiadas hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Esto es una sentencia de indignidad que dura para siempre, la derrota final de Satanás bajo el talón del Mesías. Y esto se expresa claramente en el versículo 15. Pero el versículo 15 es una conexión del versículo 14. Se desprende del versículo 14. Así también lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. En breve, entre poco, Satanás será pisoteado. Dios, Cristo, aplastará en breve a Satanás. El castigo para Satanás es escatológico, ya que tuvo su cumplimiento con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Cristo ya venció a Satanás. Su poder ha sido debilitado. Satanás ha sido derrocado. Ahora, esto es lo que los teólogos llaman el ya, pero todavía no. Porque aunque Satanás ya fue vencido por medio de la victoria de Cristo en el madero de la cruz y su resurrección, Satanás todavía sigue operando. Todavía hay muerte, todavía hay pecado, todavía hay maldad. Pero Satanás, su poder ha sido debilitado y el evangelio puede ser predicado. Y posteriormente Satanás va a ser apresado, como lo dice el libro de Apocalipsis, será echado en el lago de fuego, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, el Hades, la muerte, y todos van a ser arrojados al lago de fuego. Allí va a ser el nocao final para Satanás. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Apocalipsis 21:4
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando Satanás sea arrojado al lago de fuego y la muerte, entonces ya no va a haber más muerte, no va a haber más dolor. El castigo de Satanás será eterno. Esa sentencia será por la eternidad, arrastrado hasta el extremo. Y ahora los cristianos, los justos, los que creemos en Cristo, reinaremos con Cristo, porque Dios enjugará toda lágrima y ya no va a haber más llanto ni más dolor. El segundo Adán, el cual nos ha representado, viviendo una vida perfecta, justa y santa, nos ha imputado su justicia, y nosotros, por medio de la fe, ahora somos justos. Hemos sido vestidos con la justicia de Cristo, con la santidad de Cristo, y ahora podemos nosotros disfrutar de Él. En aquel día, en la transformación, cuando seamos transformados de este cuerpo, tendremos un cuerpo glorioso, y ya no va a haber más llanto, ni más dolor, ni muerte, porque reinaremos con Cristo por la eternidad. Que Dios cada día nos ayude a vivir a la luz de su palabra. Pero también, hermanos, esto nos invita a nosotros a reconocer nuestro pecado, a reconocer nuestra miseria. No nos escondamos, no tratemos de buscar excusas. Los psicólogos le preguntan a las personas, bueno, ¿y qué pasó cuando eras infante? Y el niño, la persona cuando era niño, quizás fue maltratado por su padre, por su madre, quizás fue violado. Y entonces el psicólogo le dice, bueno, la razón por la cual tú te comportas así, la razón por la cual tú eres malo, es porque te violaron, es porque te maltrataron. Y le transfieren la culpa a otra persona. Pero no, hermanos. La razón por la cual los hombres se comportan de la manera que se comportan es por su propio pecado. Es porque nacemos en pecado. Nacemos en una naturaleza corrupta y pecaminosa. Y practicamos el pecado. Pero somos responsables de nuestro pecado. La responsabilidad no es de papá, ni de la mamá, ni del tío, ni del primo. La responsabilidad de cada persona. Y no podemos echarle la culpa a otro, como lo hizo Adán. Es nuestra responsabilidad reconocer nuestra miseria, reconocer nuestro pecado, ir a Dios en arrepentimiento y fe, llevar nuestros pecados a la cruz y decir, realmente yo pequé, yo fallé, yo quebranté el mandamiento, yo violé tus mandamientos y necesito de tu gracia y de tu perdón. Y Él está dispuesto a perdonarnos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Dios está llamando al hombre al arrepentimiento. Dios está llamando al hombre a la reconciliación. Cristo es nuestro segundo Adán, el cual nos representó. Vivió una vida perfecta, justa, para que nosotros podamos disfrutar de la vida eterna. Esa vida eterna que Adán no pudo obtener por la transgresión, Cristo la ha ganado por nosotros y la imputa a todos los que creen en Él. A Él sea la gloria.